Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de León de la carrera de Ingeniería en Sistemas Productivos del grupo 704. Vamos a presentarles un tema de la materia de termodinámica llamado ciclo de Ericsson. Conmigo se encuentran mis compañeros Carlín Padilla, José Jesús, López Retana, Víctor Manuel, Reyes Cortés, Luis Gerardo y su servidora Claudia Santos. Comenzamos. Ciclo de Ericsson. El ciclo de Ericsson lleva el nombre del inventor. Él era sueco-estadounidense John Ericsson, quien diseñó y construyó motores de calor. Estos son únicos y son basados en varios ciclos termodinámicos. El ciclo Ericsson es muy similar al ciclo Stirling, con el cambio que este conlleva cuatro fases más. Dos de ellas son isométricas y dos fases isobáricas. Este ciclo es de combustión externa. Con esto quiero decir que un gas se calienta desde el exterior con el fin de mejorar el rendimiento de la máquina. En comparación al ciclo de Brighton, que usa compresión y expansiones adiabáticas, un ciclo de Ericsson consiste en proceso de compresión y expansión isotérmicos y son combinados. La aplicación y enfriamiento intermedio de la refrigeración de calor y combustión es secuencial y se aumenta significativamente la eficiencia térmica de la máquina. De hecho, la eficiencia del ciclo Ericsson es ideal o es igual a la eficiencia del ciclo de Carnot. Bueno, a continuación les presentaremos la fórmula para calcular el ciclo Ericsson, que el ciclo Carnot es igual a, el ciclo Ericsson es igual a temperatura absoluta de depósito frío sobre temperatura absoluta del depósito caliente. En los procesos térmicos del ciclo Ericsson y ciclo de Carnot, ambos ciclos tienen el mismo valor de la eficiencia térmica cuando se opera entre las temperaturas del depósito frío y depósito caliente. En este ciclo térmico, también reversible y por tanto nos da el rendimiento máximo que se puede obtener de la máquina. Como se puede observar en la imagen, el fluido evoluciona realizando dos transformaciones isotermas y dos isobáricas. Bueno, la siguiente es una lista de los 4 procesos que ocurren entre las 4 etapas de un ciclo ideal de Ericsson. El proceso de 1 a 2 es la compresión isotérmica. Se supone que el espacio de compresión está interenfriado por lo que es el gas, por lo que el gas sufre una compresión isotérmica. El aire comprimido fluye hacia un tanque de almacenamiento a presión constante. En el ciclo ideal no hay transferencia de calor a través de las paredes del tanque. Luego sigue el proceso de 2 a 3, que sería el calor añadido a presión constante. Esto quiere decir que se añade el calor isobárico. Desde el tanque, el aire comprimido fluye a través del generador y recoge calor a una presión constante alta en el camino, el cilindro de potencia calentado. En el proceso de 3 a 4, la expansión isotérmica es el espacio de expansión del cilindro de potencia. Esta se calienta externamente y el gas experimenta una expansión isotérmica. Por último, es el proceso de 4 a 1, que es donde se vuelve a regenerar el ciclo. Este es el enfriamiento a presión constante, que es la eliminación de calor isobárico. Antes de que el aire se libere como escape, vuelve a pasar a través del regenerador, enfriando así el gas a una presión constante baja y calentando el regenerador para el siguiente ciclo. De hecho, los motores de Ericsson se basan en el ciclo de Ericsson. Son de combustión externa, por lo que el gas motor se calienta desde el exterior. A continuación, mi compañero les va a explicar a través de esta imagen cómo es que funcionan. Sí, viendo las imágenes de los motores, explicando las 4 fases que nos acaban de decir, en la imagen de donde solo hay colores, que no hay letras, podemos decir que la posición actual del pistón, que está en la parte inferior izquierda,
está en la posición más baja, que es el punto muerto inferior del motor. Aquí el aire de la cámara inferior se calienta mediante calor aportado exteriormente, que vendría siendo como la nube roja que está fuera del sistema. Y posteriormente el aire de la cámara superior ha sido aspirado al bajar el pistón y esta presión atmosférica, que es el color azul que está todo dentro del sistema. Después de aquí, el pistón comienza a subir por la presión del aire calentado. Se produce simultáneamente la expansión del aire caliente y la compresión del aire de la cámara superior. A partir de ahí, el aire pasa a la izquierda, obligando a la válvula de admisión a un antirretorno. Esta válvula permite que el depósito acumule el aire. Después de esto, el pistón pasa a punto muerto superior del depósito frío. La máxima cantidad de aire aspirado posible es el que entra a este depósito. Después de aquí, la válvula de paso, que está dibujada, como se los dije, en la parte inferior izquierda, se abre y permite el paso del aire frío a través del recuperador hasta la cámara inferior, que lo recibe. A partir de aquí, el volante motriz del motor recibe la inercia que hace que el pistón haga una doble función, como lo es la compresión y la expansión. Después de esto, el pistón empieza a bajar, empujando el aire precalentado a través del recuperador y aspire un aire atmosférico en la cámara superior. El cuarto y último paso es que el aire precalentado se acaba de calentar mientras que se comprime. Esta es su fase final y el pistón llega de nuevo a su posición inferior y el proceso se repite. Es así como funciona un motor de ciclo Ericsson. A continuación les vamos a mostrar un caso práctico aplicando la fórmula. Ok, tenemos el siguiente caso práctico, donde se un cilindro vertical de paredes no aislantes, en cuyo interior se encuentra aire. El cilindro tiene sección cuadrada del lado de 4 centímetros y está cerrado por un pistón horizontal que puede deslizarse sin rozamiento. Inicialmente, el pistón se encuentra a una altura de 10 centímetros y el aire está en equilibrio térmico y mecánico con el exterior a una temperatura de 300 grados y una presión de 100 kilopascales. Posteriormente, se tiende a aplicar donde AB, el gas se comprime lentamente colocando sobre la tapa el equivalente a 4 kilogramos de arena. Verifica la temperatura del exterior. BC, sin retirar la arena, se calienta lentamente el gas hasta que el volumen vuelve a inicial. CD, manteniendo constante la nueva temperatura, se van retirando los granos de arena hasta que no quede ni uno solo. DA, se enfría gradualmente el gas hasta que hasta que su volumen vuelve a ser el inicial. Dado los siguientes datos, nos pide representar gráficamente el ciclo en un diagrama PV. Bueno, aunque es fácil hacer una representación gráfica esquemática, vamos a construir una exacta empleando los valores de los diferentes estados del ciclo, así como las curvas que lo unen. Primero, de A a B, el primer paso, tenemos que se va aumentando lentamente la presión sobre el gas, manteniéndose constante la temperatura. El proceso es una comprensión isoterma que podemos suponer cuasi estática. En todo momento se cumple la ley de Boulle. Gráficamente, el proceso se representa por un acto de hipérbola. El estado inicial corresponde a una presión y a un volumen. Como ya lo mencionó mi compañero, la temperatura inicial es de 300 grados Kelvin y la presión de 100 kilopascales, que esto sería igual a un bar. Al aplicarla para sacar el volumen inicial, tenemos que sería de 160 centímetros cúbicos.
Bueno, el estado final B tiene la misma temperatura, mientras que su presión aumenta en cantidad correspondiente al peso que se le está añadiendo. La temperatura, como lo mencionamos, es la misma de 300 grados Kelvin, y la presión, de acuerdo al peso que se le está añadiendo, que en este caso son 10.000 pascales, nos da un total de 125.000 pascales, que es igual a 1.25 bar. La presión ha aumentado, perdón. Este resultado no es muy exacto porque hemos tomado como gravedad 10 de masa sobre segundo al cuadrado en vez de 9.8 de masa sobre segundo al cuadrado, pero por una mayor simplicidad en los cálculos lo vamos a mantener así. El volumen de este estado B lo hallamos aplicando la ley de Boole, como ya lo mencionamos, que es un caso particular de la ley de los gases ideales. Bueno, entonces el volumen final de B sería de igual de 128 bar. Esto quiere decir que la nueva altura del pistón es de 8 centímetros. La presión ha aumentado en un 25% y la pistón ha bajado en un 20% de su anterior altura. Como segundo paso, tenemos que el proceso aumenta, como ya bien lo dijeron, el proceso aumenta su temperatura, pero el pistón puede moverse. Esto quiere decir que se trata de una expansión a presión constante. Gráficamente corresponde a un segmento horizontal en un diagrama PV. Entonces tenemos que el estado inicial de B de un segmento es temperatura 300 Kelvin, su presión es de 125 kilopascales, que es igual a 1.25 bar, y su volumen es de 128 centímetros cuadrados. Esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. El final de C lo hallamos teniendo en cuenta que su presión es la misma que la de B y su volumen es el mismo que el inicial que ya teníamos. Así que tenemos una presión de 1.25 pascales y un volumen de 160 centímetros cúbicos, que también es igual a 1.60 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora tenemos también una nueva temperatura que hallamos aplicándole la ley de Charles. Esto por el caso particular que tenemos con la de los gases ideales, perdón. Así que aplicando esta ley tenemos 375 Kelvin. Este sería su temperatura, su nueva temperatura. Posteriormente, un tercer paso para hallar esto, tenemos que la presión disminuye lentamente hasta volver a ser la presión inicial, sin que cambie la temperatura. Al tratarse de una expansión isoterma, volvemos a tener un arco de hipérbola entre los estados C y D. Para el estado C tenemos que su temperatura es de 375 Kelvin, su presión es de 125 kilopascales, que es igual a 1.5 bar, y su volumen es de 160 centímetros cúbicos. El estado final de D tiene la misma temperatura que C y la misma presión que A. Esto tenemos que su temperatura es de 375 Kelvin, que ya lo habíamos dicho que es la misma, y su presión es de 100 kilopascales, que es igual a 1 bar. El volumen del estado D lo hallamos aplicando la ley de Boyle otra vez, igual en el caso de los gases ideales. Eso tenemos que su volumen es igual a 1.25 bar por 160 centímetros cúbicos que teníamos de su volumen entre 1 bar. Esto nos da igual a 200 bar, que es igual a 2.0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería su volumen. Esto quiere decir que la nueva altura del pistón es de 12.5 centímetros. Por último, el paso se reduce la temperatura con el pistón libre, la presión permanece constante y lo que implica que un nuevo segmento inicial, el estado final de A tiene la misma presión que A y el mismo volumen que A, por lo tanto tenemos que A' y es igual a A y el ciclo se cierra. Bueno, y finalmente, para resumir y concluir,
El ciclo de Ericsson está iniciado en el punto A, B, C y finalmente terminar en D para cerrarlo nuevamente en A. En este caso, como se observa a continuación en la siguiente gráfica, en el punto A, que es el punto inicial, teníamos una presión de 1 bar, pasando con una temperatura de 300 Kelvin y con un volumen de 160 centímetros cúbicos, mientras la altura del pistón es de 10 centímetros. Del punto A al punto B subió la presión en 1.25 bares, mientras la temperatura se mantuvo a 300 Kelvin, el volumen en 128 centímetros cúbicos. Fue de manera decreciente con una altura de 8 centímetros en el pistón. En el punto B a C iniciamos con 1.25 bares, mientras la temperatura subió a 375 Kelvin y el volumen en 160 centímetros cúbicos, mientras la altura del pistón estuvo en 10 centímetros. Y del punto D para cerrar, tuvimos una presión de 1 bar, una temperatura de 375 Kelvin y un volumen de 200 centímetros cúbicos. Y la altura del pistón se mantuvo en 12.5 centímetros. Y del punto D al punto A reinicia el ciclo de Ericsson. Bueno, y si no tendrían algo más que agregar, creo que sería todo por nuestra parte. Sin antes decir unas conclusiones de todo lo que hemos dicho. Tenemos que el ciclo Ericsson y el Stirling son usados como motores de combustión interna, como bien lo explicamos. Estos motores tienen una teoría de un rendimiento ideal. También tenemos que estos dos ciclos junto al Carnot son reversibles. Los tres ciclos sabemos que tendrán la misma eficiencia térmica cuando operen entre los mismos límites de temperatura. Y sin más por mi parte de agregar, creo que sería todo, a no ser que mis compañeros quieran agregar algo. No, de igual manera, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Sale, muchas gracias.